el podcast de Think and Action, para profesionales como tú. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Think and Action, este espacio que hemos creado para profesionales como tú. Es un podcast para personas que estén interesadas en el mundo de la empresa, en el talento, en la estrategia, en creatividad, en transformación y en liderazgo. Si quieres conocer hoy, que es muy interesante, cómo crear una cultura empresarial sólida, cómo transmitirla de manera honesta y cómo generar vínculos reales entre las personas que forman parte de tu equipo, de tu empresa, este podcast, el de hoy, sin duda, es para ti. No estaría fácil esto, ¿eh? No estaría fácil. Las empresas quieren todas construir marcas empleadoras auténticas, capaces de atraer talento y de fidelizarlo, y que sus profesionales compartan ese talento y los valores de forma coherente en el día a día. Esto es un propósito, luego está la realidad. Hoy en este podcast hablaremos de todo esto con experiencias reales, con retos que han sucedido de verdad, con aprendizajes y estrategias que ayudan a que la cultura empresarial no solo sea un concepto bonito, sino que sea un motor que inspire, que fidelice y que de alguna forma movilice a las personas. Pues bien, para todo ello tenemos una invitada excepcional. Es Diana Arias, es People Director de GB Foods España. Yo no sé si ella se va a enfadar conmigo porque lo diga aquí, pero lo voy a decir. Yo la conocí hace mucho tiempo. Hace nada, antes de entrar en cámara, le decía que la conocía desde que era becaria. Y quizás me pasa un poco, pero no tanto, no tanto. Diana Arias lleva más de 20 años liderando la función de recursos humanos en entornos internacionales, multiculturales y de constante transformación. Tiene un enfoque estratégico cercano, orientado a los resultados, pero alineado con la estrategia de personas en relación a los objetivos de negocio y en muchos sectores de retail, hospitality, supply chain, delivery. Ha formado parte de empresas como Lind, Vicio o el grupo Desigual, donde nosotros nos conocimos, entre otras, impulsando estrategias que van orientadas a los resultados de una forma especial para ayudar al crecimiento de negocio y para, el tema de hoy, impulsar la cultura de la organización. Así que es experta en employer branding, en talento, en compensación, en desarrollo, en cultura. Yo, mirad, lo resumiría de una forma muy sencilla. Lo que es experta de verdad es en una visión completa, holística y muy humana de la dirección de los recursos humanos. Es una líder con visión global, con ejecución impecable y con una pasión auténtica por el desarrollo de las personas. Yo estoy muy feliz de que esté aquí conmigo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y tenía muchas ganas de charlar con ella. Diana, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien. Muchas gracias por esta maravillosa intro. Y yo también estoy muy ilusionada y muy feliz de estar en este podcast contigo porque al final hace muchos años que nos conocemos y la verdad es que es un orgullo, ¿no? Poder también compartir experiencias con un profesional como el Pampino como eres tú, que ha escrito tantos libros y que sabe tanto de liderazgo y de management y de cultura, ¿no? Así que muy feliz. Pues muchísimas gracias, Diana. Oye, voy a empezar por la primera pregunta que yo te diría, por ir poniendo las cosas en su sitio un poquito, ¿no? ¿Qué diferencia hay de verdad entre una marca empleadora, pero que genere atractividad, que sea verdaderamente una marca empleadora, de una que solamente lo que pretende es aparentarlo y es caras a la galería hacia afuera? Bueno, a ver, es que no es fácil, pero al final hay un punto importante aquí que es un poco la consistencia, ¿no? La consistencia y la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entonces, una marca empleadora que da un tipo de mensajes, pero luego sus equipos, ¿no? Los empleados no lo sienten como tal o no es real. Ahí quiere decir que esa marca empleadora, pues bueno, pues tiene un marketing, pero luego sus empleados no son embajadores, no son promoters, ¿no? Entonces esa parte pues está vacía. Entonces eso, bueno, pues eso no juega muy en favor, ¿no? Porque al final hoy en día pues estamos en un mundo plural, conectado, ¿no? Que hay muchísima información y el ser consistente es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los principios clave, ¿no? En una marca empleadora que sea real, ¿no? Que realmente te lo creas y luego al final los empleados, los equipos a día de hoy hablan, hay mil herramientas como Glassdoor, Indeed, ¿no? Y LinkedIn mismo, y ya pues Instagram, TikTok, es que todo el mundo puede hacer cualquier vídeo, ¿no? En redes sociales y realmente
es importante que tus equipos, tus empleados estén orgullosos, ¿no? de la compañía a la que pertenecen. Pues la consistencia para mí es clave. Sí, oye, esto que me estás diciendo a mí por lo menos me gusta mucho porque hay muchas empresas, no sé si estarás de acuerdo, que se olvidan de la consistencia y la coherencia y pasan directamente a la comunicación. Pero claro, la comunicación sin coherencia previa y sin una consistencia que genere coherencia, que es un poco lo que tú decías ahora, pues no tiene mucho sentido. Claro, creemos que solamente con comunicar somos capaces de generar al entorno interno y externo una marca empleadora, pero luego muchas veces al final las cosas se saben, ¿no? Las cosas se terminan sabiendo, ¿no? Sí, absolutamente. Y al final es igual de importante comunicar hacia afuera que comunicar hacia adentro. Porque sí, yo siempre digo, es más importante comunicar hacia adentro que Sí, hacia sí. afuera, ¿no? O sea, la comunicación interna, los equipos, toda la parte de engagement, el escuchar, ¿no? Realmente qué es lo que pasa, qué funciona, qué no funciona. Y luego ya comunicarás externamente, ¿no? Es mucho más fácil comunicar cuando has conseguido un logro, cuando realmente hay un achievement importante a nivel organización, a nivel equipo, que no comunicar algo que es solo de cara a la galería y puede estar vacío. Totalmente de Cuidar acuerdo. mucho. Y de hecho, Diana, hay muchas marcas, en mi opinión, que lo que comunican internamente, intentando dando valor a esa comunicación interna, es solo discurso, pero luego en el día a día no se vive, y lo que no se vive también es comunicación, ¿no? Entonces, la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo construiste una cultura que no sea solo discurso? Una cultura que esté basada en experiencias reales, es decir, para vivirla de verdad desde dentro. Total. Mira, aquí hay un punto que a mí yo siempre lo considero muy referente, ¿no? Y que marca la diferencia, que nos guste o no, es el liderazgo, ¿no? Entonces, el liderazgo marca la cultura, marca los valores y el famoso walk the talk, ¿no? Ostras, que el movimiento se demuestra andando, que tú puedes predicar algo, pues luego en tu día a día no lo haces, el mensaje va a estar vacío, ¿no? Entonces, si yo en mi día a día soy consistente y doy un mensaje y luego además ven que yo sigo ese mensaje que estoy dando, realmente refuerza muchísimo a nivel cultural, ¿no? Y hace que además tu equipo y el equipo de alrededor lo viva y diga, ostras, realmente me lo creo, ¿no? Yo creo que ese es el punto diferencial en el que aportas, ¿no? a la cultura, ¿no? Y también el hecho de vivir los valores, ¿no? Que a veces decimos, los valores están ahí en la pared y están muy bonitos, ¿no? Pero linka los valores en tu día a día, ¿no? O sea, nosotros, si somos, en Jive, pues por ejemplo, tenemos uno de los valores que es proximity, ¿no? Si tú hablas de proximity y luego no estás cerca de los equipos, no te preocupas por lo que les pasa, hay un gap ahí importante, ¿no? Entonces es muy importante ser consistente y que todo el equipo de dirección y todos los managers que tienen a cargo del equipo también los vivan y los interioricen. Me parece que es Sí. súper interesante porque al final muchas veces, tú dices esto del World de Talk, ¿no? Pero al final muchas veces tenemos a líderes en las organizaciones que están pidiendo cosas que no hacen. O que las hacen menos de lo que deberían. No vamos a decir que no hacen Total, nada, pero que total. las hacen Sí, menos de sí. lo que deberían, ¿no? Y claro, cualquiera que esté escuchando este podcast seguramente pensará, es que hay que liderar con el ejemplo. Pero yo creo que es más que eso. Porque es verdad que hay que liderar con el ejemplo, eso es obvio, ¿no? Parece muy evidente, pero sobre todo hay que liderar haciendo que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen, las tiene que hacer uno, ¿no? O una, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? ¿Tú realmente has vivido ejemplos donde has tenido que, no sé, pues transformar la cultura organizativa o que hayas tenido que generar políticas de atracción sobre la cultura y eso sea un factor clave para atraer talento, para fidelizarlo? ¿Tienes ejemplos de todo esto que estamos hablando en tu vida profesional? Sí, unos cuantos. Sí, sí, sí. Bueno, Comparte, comparte. sí, hay uno en el que, bueno, pues que como comentaba, ¿no? Es que me brillan los ojos especialmente, ¿no? Que es con el proyecto de Employer Branding, ¿no? Y de cultura de Lean, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue un proyecto en el que definimos y trabajamos la cultura con los equipos, o sea, trabajamos los valores, una propuesta de valores y co-creamos con el equipo de dirección y con los equipos realmente estos valores y cambiamos nombres y la verdad es que fue muy bonito porque al final lo vivieron como suyo y realmente es lo que queríamos. Y esto impactó directamente también en luego poder crear el Employee Value Proposition, ¿no? Porque era muy consistente. Y además de esto, luego cuando creas este ambiente con los equipos, hicimos muchísimos workshops, trabajamos el por qué, el para qué, por qué este valor, por qué este nombre. Entonces, de hecho, cambiamos, por ejemplo, el valor positivismo, lo cambiamos por pasión, ¿no? Entonces, esto pues resonó mucho
Luego, el impacto que tuvo en la organización fue brutal, porque todo el mundo está muy orgulloso, ¿no?, de haber formado parte de esta definición de valores y de cultura, y luego eran embajadores reales, ¿no? Y además, cuando se incorporaba alguien en la organización, les dábamos un welcome pack, la verdad, muy premium y muy potente. Y de un momento decía que, digo, bueno, anímate, ¿no?, a hablar con los compañeros y a entender realmente la cultura. Y la gente decía, es que hemos tenido un onboarding y una acogida por parte de los equipos y por parte del equipo de People brutal, ¿no? Porque se nota que lo vivís, se nota que lo transmitís, ¿no? Y no solo nosotros, sino los equipos. Entonces, desde una salida a punto de venta para conocer cómo funciona Lineal, ¿no? Y que el mismo GPV te explique con ilusión, ¿no?, el producto, y te explique, ostras, es que realmente yo llevo trabajando aquí 15 años y es que cada año es mejor, y es que cada año... Ostras, esto es un orgullo, ¿no? Yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que vivirlo y hay que cuidarlo también. Wow, 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 wow. Cómo me gusta la última palabra, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Sí. Es verdad, porque muchas veces se arrancan proyectos de este tipo, empiezan funcionando de maravilla, pero si no se cuidan, como casi todo en la vida, ¿no?, y sobre todo cuando hablamos de personas y de relaciones, terminan desgastándose o pasando a otro nivel, ¿no? Entonces, esta última palabra, me ha gustado todo, pero esta última palabra es absolutamente, en mi opinión, muy necesaria, ¿no? Cuidarlo, cuidarlo. Oye, y una pregunta, cuando se implementa un proyecto como este, por ejemplo, que acabas de contar, ¿qué señales en el mundo de la empresa diríamos, qué KPIs, ¿no?, qué señales tenemos, aunque sean cualitativos y también cuanti, si los hay, ¿no?, para saber que estamos en línea? Es decir, que está esa marca empleadora que se está creando, esos valores, etcétera, se está trasladando a la organización y de una forma alineada con lo que se había previsto. Bueno, a ver, hay red flags, que digo yo, ¿no? O sea, al final hay elementos que te hacen crear un poco de alarma, de decir, ostras, hay algo que no está funcionando, ¿no?, que no estamos haciendo bien. El primer KPI o más sencillo es la rotación, ¿no? Cuando empieza a haber mucha rotación no deseada, me refiero, ahí hay un primer warning, ¿no? Es decir, bueno, realmente hay que entender si esto es solo un departamento, si es un equipo, si es algo cross a nivel compañía. Luego también ver mensajes también un poco a nivel de la flexibilidad de los equipos, ¿no? Si tú estás dando flexibilidad, si no estás dando flexibilidad, si realmente qué es lo que los equipos valoran, ¿no? Escuchar a los equipos y en función de eso hacer los planes ad hoc. Si escuchas pero no haces planes ad hoc, entonces una encuesta de cultura o de clima y luego no resuelves, o en la encuesta de cultura de clima cada año te salen valores o baremos más bajos, ¿no?, y los temas siguen siendo los mismos, y no haces nada, pues bueno, eso al final tiene un impacto, ¿no?, en la cultura. Entonces hay maneras, ¿no?, de verlo, y luego yo siempre digo, ¿no?, el escuchar a la gente, el escuchar a los equipos, el escuchar a los managers también, ¿no?, y ver que sea consistente, ¿no?, lo que dice el equipo, lo que dice el manager, la visión, porque a veces ahí hay gaps. Entonces, ver esa consistencia y realmente ver que los managers están bajando los mensajes a los equipos, pero también los están cuidando desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces, a veces no es solo el estar pendiente del trabajo o el pasar tareas al equipo, sino el estar en momentos importantes, momentos de cambio, momentos de transformación, momentos en los que puede haber inseguridad, puede haber gaps de comunicación, o sea, donde no llega la parte de people, tiene que llegar el manager. Entonces, que haya mucho alineamiento, ¿no? Entonces, cuando esto no pasa, se genera ruido. Y entonces empiezan las dudas, empiezan preguntas, empiezan si mi puesto está, no está, cómo pasará en el futuro. Entonces, bueno, hay que estar muy encima. Qué bueno porque por una parte lo de la rotación parece que es un KPI muy obvio, ¿no? Aunque también habría que mirar muchas veces el despido interior sin rotar. Es decir, hay mucha gente que se despide. Me gusta mucho ese concepto, ¿eh? ¿No? Sí, te lo regalo, sí. ¿no? Pero ese del despido interior, ¿no? Que muchas veces no tienes que rotar, pero eso también se nota. Y cuando uno trabaja esto, Diana, yo creo que ya va a lo que tú has comentado muy bien, ¿no? Que desde el departamento de People, ¿no?, o recursos humanos en otras empresas, etcétera, yo creo que hay que poner foco en el manager, porque yo creo que el secreto está en cómo se cascadea, ¿no? Normalmente es una cuestión de cascadeo. Así que me encanta que lo digas así también. Oye, ¿qué consejos darías si alguien te dice, una compañera o un compañero de otra empresa te dice, oye, mira, ¿sabes, Diana? Estás ahí tomándote una cervecita una tarde con él o con ella y te dice, ¿sabes, Diana? Mira, nosotros estamos haciendo una propuesta en estos momentos de valor al empleado, ¿no? Y queremos hacerla real. Y tú que tienes experiencia, recomiéndame cuáles son los pasos que debería de hacer. Venga, que es la primera vez que yo lo voy a hacer.
Bueno, yo soy un poco rebelde, ¿vale? O sea que... Eso me gusta, ¿eh? Sí, yo soy un poco rebelde. Entonces, a ver, yo los pasos que recomendaría es que no hace falta que vayas a grandes consultoras, ¿vale? Porque al final la información que necesitas la tienes dentro, ¿vale? La tienes en tu organización, en tus equipos, en las personas con las que trabajas cada día. Entonces, yo lo que les diría es, oye, escucha a los equipos, escucha a los managers, escucha al equipo directivo, ¿no? Y trabaja en una estrategia en la que sea top-down, pero luego también sea bottom-up, ¿no? Al final puedes trabajar workshop, puedes trabajar diferentes tipos de herramientas que hay muchísimas en el mercado para obtener la información, contrastar y luego volver a retrabajar. Entonces, mi mensaje sería, hazlo desde dentro, hazlo con los equipos, ¿no? Y también pregunta, ¿no? Al final en la organización, pero también pregunta con un propósito. No preguntar por preguntar, sino con un propósito, con una guía y con un objetivo y con unos timings, ¿no? Porque si no, a veces abrimos iniciativas y todo se demora en el tiempo, con lo cual genérate una estructura, un mini project management y a partir de ahí pon a personas clave de la organización, pon embajadores que realmente te den soporte en ese sentido y 3 meses, 4 lo puedes tener hecho. Qué bueno, porque a nosotros que somos una empresa, Think and Action, que lo hacemos desde fuera, cuando entramos a hacer esto en algunas organizaciones, ese es el modelo. El modelo es lo tenéis que hacer vosotros. Es decir, estamos acompañando, el bottom-up va a ser fundamental, es verdad que tendremos unas guidelines primero que venga de arriba abajo, ¿no? Pero vamos a hacerlo muy bottom-up, muy desde los equipos, muy con la escucha, y es el mensaje de alguien que es invitado desde fuera, decir, sí traemos herramientas y te ayudamos en el proceso, pero lo hacéis vosotros. ¿Por qué? Porque al final yo creo, no sé si estarás de acuerdo, y esto te lo dejo a modo de pregunta, con afirmación, pero a modo de pregunta, porque al final yo creo que la cultura se construye como consecuencia de los comportamientos y no al revés. Muchas veces lo que queremos es crear cultura para que después haya una serie de comportamientos. Y cuando somos capaces de generar buenos comportamientos, la cultura aparece, hombre, no sola, pero aparece, ¿no? Porque la cultura es la consecuencia de los comportamientos orgánicos. Total. Y a veces la cultura que aparece igual no es la que esperabas. Totalmente. Igual difiere de los valores o del Claro. IVP que hubieses puesto, ¿no? Claro. Pero es la cultura que hay. Al final Eso es la es. cultura real, la cultura que lleva la organización, lleve muchísima solera, o sea, una startup, ¿no? Pero todos los procesos, la metodología de trabajo, la toma de decisión, ¿no? Todo esto condiciona muchísimo tu día a día. Y al final los comportamientos son clave, los comportamientos y las decisiones crean cultura. Totalmente, Sí. Totalmente. Y bueno, y si es una cultura que hay y no queremos que algunas partes de esa cultura estén, pues son buenos indicadores también para empezar a trabajar comportamientos que modifiquen esa cultura, con lo cual es muy interesante, ¿no? Bueno, mira, Diana, te voy a contar una cosa, tú lo sabes porque te lo habíamos dicho ya, pero bueno, hay una pregunta que hacemos en este podcast que es encadenada, que viene de otra persona anterior. La persona anterior que estuvo con nosotros es la General Manager, Rocío Cebrián, del Hotel Westin de Valencia, y dejó una pregunta que, bueno, vamos a ver por dónde sales, pero la pregunta, Diana, fue la siguiente. ¿Cuál es el secreto que tienes tú, Diana, mejor guardado en tu ámbito profesional, obviamente, como directiva de recursos humanos o de people? ¿Cuál es ese secreto? Uy, es muy buena esta, ¿eh? Me gusta mucho. Pues mira, mi secreto mayor guardado es ser consistente con mis valores, ¿no? O sea, ser fiel a mis valores y a mis boundaries, ¿no? Al final es todo aquello que haga, toda aquella decisión que tome, que resuene, ¿no? Que resuene realmente. Y cuando algo no resuena, por lo que sea, decirme a mí misma el por qué se hace, por qué no se hace, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, trabajando en la función de people, ser fiel a tus valores, porque si no, al final, a mí no me van a brillar los ojos. Entonces, es importante ser consistente, tener los procesos claros, pero sobre todo, para mí, yo que soy una persona de corazón, o sea, muy en ese sentido emocional, ¿no? Es importante que haya un alineamiento muy claro, porque si no hay alineamiento es que no va a funcionar. Qué bien. Oye, pues has desvelado un secreto fantástico, porque yo creo que es un aprendizaje que deberíamos de tener todo el mundo, ¿no? Cada uno lo que nos dediquemos, ¿no? Y que de nuevo tiene que ver mucho con la coherencia y que tú le llamas el brillo de los ojos, porque si no dejan de brillar. Y cuando dejan de brillar,
ya no vale la pena tanto hacer lo que nos han pedido, ¿no? O cuál es el encargo que tenemos, ¿no? Oye, ¿cuál es tu pregunta encadenada para el siguiente profesional que, como tú, invitemos aquí al podcast de Think and Action? Muy buena. La verdad es que no la tenía pensada, ¿eh? Pero sí que mi pregunta sería, si tuvieses que darle un consejo a tu hijo dentro de 10 años, ¿qué le dirías? ¿No? Un consejo profesional. ¿Qué le dirías? Sí. ¡Wow! Me encanta esta pregunta. Mira que nosotros muchas veces hablamos en la empresa, ¿no? Cuando estamos en empresas, ¿no? Hablamos de la relación del cuidado de los hijos, de la educación, que es un tema que a mí me encanta mucho, con el tema del liderazgo, etcétera. Encajan perfectamente, ¿no? Y oye, me encanta que hayas hecho esta pregunta, te lo digo de verdad. Me encanta que hayas hecho esta pregunta. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias, tu calidad humana, ¿eh? Y a todos aquellos que nos escucháis, a todas aquellas que nos escucháis, si os ha gustado, por favor, compartid este episodio y seguidnos en Spotify o en iVoox, donde podáis encontrar, y ahí veréis muchos más podcasts, conversaciones con profesionales como tú, conversaciones de valor para ti, para tu empresa, para tu proyecto. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. El podcast de Think and Action. Para profesionales como tú.